Buenos días, mi nombre es Andrés Fabián Aguirre Sánchez, soy estudiante de la Fundación Universitaria Agraria de Colombia, estudiante de sexto semestre de la Facultad de Derecho, jornada diurna, en Facatativá. El día de hoy quiero compartir con ustedes algo respecto al libro El Capital de Karl Marx. Pero antes de iniciar, me gustaría hablar un poco sobre el autor, ya que he tenido la oportunidad de leer varias de sus obras, como lo es La miseria de la filosofía, El manifiesto del Partido Comunista y El Capital. Eh, Karl Marx es de una nacionalidad alemana. Por su ocupación, él siempre ha tenido o ha manejado distintos rangos como la filosofía, la sociología, la historia, la economía y la política. Entonces, prácticamente es conocido por determinar varios fundamentos esenciales para la construcción de lo que ahora se conoce como el Código de Comercio. Cuando hablamos nosotros de Capital de Karl Marx, hablamos de la reunión de varios conceptos en donde se enfrenta lo que es el mecanismo de producción con los proletariados, con lo que se consideran los patronos y con las diversas sociedades que manejan en este entorno. También es importante analizar desde qué punto de vista Karl Marx analiza este texto, pues hay que tener en cuenta el momento en el que fue escrito, que fue en plena revolución industrial, en donde se le empezó a dar a la comunidad una violación a sus derechos en el momento en que la revolución industrial abarca todo lo que es la industria, dejando de un lado a todos aquellos productores de grandes empresas y pequeñas empresas. Cuando ocurre esto, principalmente la burguesía se ve muy bien económicamente. ¿Por qué? Porque está dejando a un lado la mano de obra para empezar con una producción en línea, conocida en esos tiempos como producción en máquina. Entonces, hay que tener en cuenta la división que se realiza en el capital frente a los burgueses, a los proletariados, en donde se hace un estudio en el entorno histórico de la revolución industrial, en donde los burgueses aumentan su capital en el momento en que abarcan el comercio y el proletariado se ve con grandes dificultades, ya que prácticamente llegan a la ruina. Cuando nosotros hablamos de una sociedad capitalista, estamos hablando más que todo de un proceso dual, que quiere decir que la sociedad capitalista es una sociedad en donde se ven influidas dos grandes producciones, que es la producción de bienes y la producción de capital. La producción de bienes es la que se hace en conjunto, en donde los burgueses y los proletariados se unen para crear un solo beneficio, en donde los burgueses dan la materia prima, dan los materiales, y en donde el proletariado pone la mano de obra para ejecutar esta producción. Y en la producción de capital ya se ve muy unilateralmente. ¿Por qué? Porque los burgueses son los que reciben prácticamente en ese entorno, se podría dar un porcentaje del 75% de total ganado. También cuando hablamos del proceso de acumulación del capital, encontramos una concentración de capitales en la centralización de los mismos. ¿Esto qué quiere decir? Que en los mismos burgueses, en los mismos capitales, se ven obligados a enfrentarse mutuamente para poder ganar de cierta manera más capital. ¿Por qué? Porque como hoy en día se ve reflejado, es importante el momento en que la comunidad busca una comodidad económica en donde la competencia de la producción vence el precio más bajo. ¿Qué quiere decir? Que en esos tiempos, después de la revolución industrial, se ve reflejado un enfrentamiento entre burgueses por una guerra monetaria o de capital. También, cuando hablamos nosotros de la llamada acumulación originaria, estamos hablando de la acumulación que hubo de proletariado en el momento en que se fueron expulsados de la industria. Y más que ello, también de las zonas rurales cuando se veía importante que dejaran el espacio para crear más industria. Entonces, ¿qué sucedió? Hubo una expulsión masiva de proletariado en donde no importaba los métodos, si fuera por fuego, si fuera por sangre. Entonces, ¿qué pasó con esto? Se vio una severa represión de los proletariados.
En el texto también me parece importante mencionar algo que Karl Marx toca mucho, reflejado en un ejemplo, en donde demuestra que el capital es un sistema de engranajes, en donde cada engranaje es fundamental para su creación, en donde todos tienen que ir unidos para poder producir. Entonces, empezando con este proceso, se ve la necesidad de que los proletariados trabajen con los burgueses para generar una producción. Si uno de los dos no desea generar esta producción, se va a ver estancada. ¿Por qué? Porque este sistema de engranajes no va a funcionar. También con este sistema de engranajes, él da un nuevo término en su libro, en donde da la acumulación capitalista. ¿Qué quiere decir? Es la acumulación de los capitales en los burgueses. Entonces, Karl Marx da un enfoque muy crítico y muy duro frente a lo que es la acumulación capitalista. ¿Por qué? Porque describe el funcionamiento del mercado a pesar de obtenerlo por la plusvalía. Un significado también muy importante que más adelante lo daré mediante un ejemplo que voy a presentar. Cuando él nos da este término de plusvalía, solo su actividad industrial asume nuevas funciones. Entonces, el materialismo histórico. Cuando nosotros hablamos del materialismo histórico, comprende la historia humana. No es la conciencia del hombre el que determina su ser, sino, por el contrario, es la sociedad que determina al hombre. También aplicamos un enfoque político a lo que se considera el capital de Karl Marx. ¿Por qué? Hoy en día se ve reflejado que este sistema, este engranaje que fue en los años de la Revolución Industrial descrita por primera vez en un texto, en donde se puede ver reflejada hoy en día. ¿Por qué? Porque estamos ahorita en esos momentos en una guerra comercial, tanto por la parte política como la guerra del centavo, conocida vulgarmente, ya que desde el aspecto político se ve como la misma burguesía que podríamos entornar hoy en día, se ve la necesidad de que se regule de cierta manera la producción en masa. ¿Qué quiere decir esto? Están buscando cada vez más que se vea una producción continua sin tener en cuenta las necesidades de lo que hoy son los operarios, o en esos tiempos determinados el proletariado. ¿Por qué? Hace poco estuve investigando frente a una nueva reforma que está buscando el expresidente Álvaro Uribe, en donde está buscando que se dé por finalizada las horas extras, pero hay que tener en cuenta que si lo hace por el bien del proletariado al rebajar las horas de trabajo, o si lo hace por el bien de los burgueses al no tener que pagar dichas oportunidades. Entonces los dejo a continuación con el ejemplo de la plusvalía, tema importante que quiero relevar. Por eso me tuve la molestia de buscar un ejemplo para poderlo unir a la final de este video. Muchas gracias. Sergio es operario en una fábrica maderera en la que trabajan 10 personas en su misma función. Gracias a las máquinas compradas por Juan Martín, el empresario, producen 5.000 sillas por mes. Un día, Sergio se pone a hacer cálculos y se da cuenta que sus necesidades básicas y de esparcimiento se cubren con el valor de 150 sillas. De este modo, el salario mensual que lo dejaría satisfecho sería equivalente a 150 sillas. Pero Sergio produce alrededor de 500 sillas en ese lapso de tiempo. Entonces razona. Si pudieran prescindir del empresario, él y sus compañeros se limitarían a producir 150 sillas cada uno, es decir, 1.500 sillas en total. Entonces, cubrirían sus necesidades y podrían irse a su casa habiendo trabajado tal vez 2 horas diarias. Podrían dedicarse el resto del tiempo al ocio o al esparcimiento. Entonces, ¿qué teoría podrá ayudar a Sergio y a sus compañeros a hacer esto posible?